Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Diga un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura, de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Quiero continuar con la línea de temas que he estado compartiendo los domingos pasados, y hemos estado tomando como base lo que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 4 y 5, donde nos habla del arca del pacto y del contenido que había en el arca del pacto. Miramos tres objetos que había en el arca del pacto. Lo primero que miramos era una jarra llena del maná que recogieron en el desierto. Había una vara, la vara de Aarón, que reverdeció. Y hemos estado mirando los simbolismos y la aplicación a nuestra vida y el propósito por el cual Dios dejó aquello allí en el arca del pacto. Y el tercer objeto que miramos son las tablas de piedra escritas con las leyes de Dios, conocidas también como las tablas del pacto. Y allí estaban guardadas estas tablas, allí estaban en el arca del pacto. Y es importante analizar, entender por qué sucedió esto. O sea, cuando digo por qué sucedió esto, es por qué Dios le pidió a Moisés que guardara estos tres objetos en el arca del pacto, y qué representa, qué simboliza. No era solamente algo de hacerse por hacerse, o solamente por conservar estos objetos. No, había una enseñanza. Primero, para el pueblo del Señor, un recordatorio. Era algo que le recordaría la grandeza, el poder, la majestad, los milagros, las proezas de un Dios todopoderoso para el pueblo de Israel. Pero no solamente sería una enseñanza para el pueblo de Israel, ya que ellos sí tuvieron la oportunidad de palpar literalmente aquellas cosas, desde las tablas del pacto, ¿verdad? Como lo que era la vara de Aarón, como lo que era el maná que descendió por 40 años en el desierto. Ellos sí lo percibieron literalmente. Nosotros no, nosotros solo leemos de ello, pero nosotros entendemos que para nosotros es una sombra, es una figura, es una enseñanza que Dios nos da con un propósito espiritual. Y tenemos que entender el propósito espiritual, el significado, el simbolismo espiritual detrás de aquel acto, detrás de aquel mandamiento que el Señor dio, para que podamos nosotros aprender y entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, hablar de las tablas del pacto, ¿verdad?, nos enseña algo. En este caso, esas tablas estaban escritas por Dios. Dios escribió las leyes en aquellas tablas para el pueblo de Israel. Y por supuesto, Dios mandó que se guardaran aquellas tablas en el arca del pacto para testimonio, dar testimonio de la grandeza de Dios, de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, de todo aquello que regiría al pueblo de Israel, que gobernaría. Era la constitución para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, que ahora comenzaba a formarse desde que salió de Egipto, y ahora comenzaban un peregrinaje y requerían de una constitución para guiarse, para caminar como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Entonces, por eso es que literalmente Dios les dio esas leyes, y aún
las guardó en lo que era aquel lugar, aquella arca del pacto. Pero ahora nosotros debemos de entender el significado para nosotros. Y en este caso debemos de entender primeramente que la ley de Dios escrita en aquellas tablas de piedra nunca pudo cambiar la vida del pueblo de Israel. Aunque la ley que se dio era santa, era perfecta y era escrita o dada por el mismo Dios, sin embargo nunca pudo cambiar la vida de aquella gente, de aquella nación, de todo aquel pueblo que salió de Egipto. ¿Por qué nunca pudo cambiar aquella gente las leyes que Dios dio? Porque aquella ley estaba fuera de ellos, estaba escrita en tablas de piedra, y todo lo que está fuera de nosotros no tiene el poder o la capacidad para cambiar lo que hay dentro de nosotros. Lo que está fuera de nosotros no puede cambiar lo que hay dentro de nosotros. Por bueno, por hermoso que sea lo que está fuera de nosotros, no tiene poder para cambiar lo que está dentro de nosotros. Usted puede ir a un manantial hermoso, agua cristalina, purificada, de lo más limpio, con minerales, con todo lo más especial, y bañarse y purificarse y hacer rituales ahí para purificarse, y le pueden tirar agua bendita y le pueden untar o bañar en un barril de aceite ungido, y nada de lo externo tiene poder para cambiar lo interno. Nada de lo que le apliquen por afuera jamás podrá cambiar lo interno del corazón. Ni siquiera la misma palabra de Dios escrita en tablas de piedra fuera de uno podrá cambiar el corazón de uno. Por eso muchas religiones usan la palabra de Dios, tienen la palabra de Dios escrita en una Biblia, escrita en hojas, escrita en pergaminos. Hablo desde la antigüedad. El pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, la tenía en pergaminos, la tenía escrita, pero no producía un cambio en sus vidas, no producía una obra como Dios deseaba producir en la vida del hombre. ¿Por qué razón? Porque estaba fuera de ellos. Entonces la palabra tenía que ahora estar dentro de la vida del hombre, no escrita en tablas de piedra, sino escrita en las tablas del corazón. Ese era el plan de Dios. Eso es lo que cambia, lo que marca una diferencia entre religión, entre conocimiento intelectual, a una obra genuina de Dios en el corazón del hombre. La palabra tiene que estar escrita en las tablas del corazón, y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, la importancia de ello. Entonces, cuando miramos lo que dice Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia. Le decía, no hay tal agua en esta tierra que sea capaz, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si buscamos tal agua, literalmente hablando, si buscamos y decimos, ¿habrá en algún lugar un manantial con un agua tan pura, tan cristalina, tan poderosa, que pueda quitar las inmundicias del hombre, que pueda quitarle sus ídolos, limpiarlo de toda maldad, y que uno diga, yo voy a ese manantial y ahí me meto y ahí me baño y voy a salir limpio, mis malos pensamientos se van a ir, mis rencores, mi resentimiento, la avaricia, la maldad que hay en mi vida se va a lavar de mi corazón, mi inclinación a mis ídolos, aquello que adoro por encima de Dios, porque todo lo que adoramos por encima de Dios se convierte en un ídolo. Nada puede estar por encima de Dios o será un ídolo. La manera como todo puede estar en el orden que Dios ha establecido es amando primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él tiene que ser el primero. Cuando Él es el primero y lo demás sigue entrando en su debido orden en nuestra vida, pues entonces gloria a Dios, no hay problema tener cosas. Pero cuando las cosas nos tienen a nosotros, cuando las cosas nos poseen a nosotros y ocupan el primer lugar, entonces son ídolos que nos apartan de Dios, que nos separan de Dios. El dinero es uno de los ídolos más grandes de esta tierra. La Biblia le llama el Dios de este mundo, que adora a mucha gente. Dijo el Señor, nadie puede servir a dos señores, al Dios de la riqueza
riquezas y al Dios soberano que creó los cielos y la tierra. O sirves a uno o sirves al otro. El dinero te tiene que servir a ti, pero tú no lo sirvas a él. Sirve al Dios todopoderoso. Adora al Dios todopoderoso. Honra al Dios todopoderoso y serás bendecido de una manera maravillosa y gloriosa. Entonces no hay tal agua en esta tierra que nos pueda limpiar de la maldad, que pueda arrancar nuestros ídolos, que pueda arrancar la inmundicia, la basura, la suciedad de la mente y del corazón. Pero entonces cuando dice esparciré sobre vosotros agua limpia, no está hablando de un agua literal, está hablando del agua que el Señor habla allá en Efesios 5:25, donde dice que el Señor ha limpiado y ha lavado a la iglesia con el agua de la palabra de Dios. Aquí esta agua es simbólica de la palabra de Dios. El Señor dijo a sus discípulos, cuando dijo Pedro: Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo vas a lavar? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Bueno, si es así la cosa, no me laves los pies nada más, lávame todo de una vez, Señor. Y le dice el Señor: no necesitas lavarte todo, porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene poder para lavar, para limpiar. La palabra tiene poder para cambiar, para arrancar. La palabra tiene poder para purificar. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay poder hasta este día en la palabra de Dios, aleluya, la palabra bendita del Señor. Pero ¿por qué es que la palabra de Dios, todos estamos expuestos a escucharla, pero a unos los cambia y a otros no los cambia? En unos causa un efecto poderoso y en otros parece que no causa nada. ¿Por qué razón sucede eso? La razón es porque no es la palabra que solamente oímos así superficialmente la que nos cambia. Es la palabra que haya lugar en nuestro corazón. Es la palabra que entra. Es la palabra que le damos cabida. Es la palabra que recibimos. Es la palabra que decimos: Señor, eso es para mí. Esa palabra la recibo, mi Dios. Esa palabra, Señor, la acepto y le permito que me limpie, que me cambie, que me arranque, que me quite, que haga la obra que yo no puedo hacer en mi propio corazón. Y esa es la palabra que nos transforma. Entonces, por eso el profeta dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La palabra: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando de poner dentro. La diferencia: os daré corazón nuevo. El corazón no está fuera, el corazón está dentro. No dice: les voy a dar una ropa nueva, les voy a dar un atuendo nuevo por afuera, les voy a dar un carro nuevo, les voy a dar una casa nueva. No, no es lo externo lo que nos cambia. Puede recibir casa nueva, carro nuevo, ropa nueva y todo lo externo nuevo, y sigue siendo el mismo viejo por adentro. Sigue siendo la misma persona, solo bien vestida, solo cambiada, solo en un buen carro, solo en una buena sociedad, en una... quizás ahora en un ambiente ya más de la alta sociedad, alta clase, pero sigue siendo el mismo pecador. La alta clase, la mansión, el carro, el dinero, no cambia a nadie por dentro. Antes bien, entre más tiende la persona a corrompirse más, a salir más lo que ya está dentro de él, la maldad, la avaricia y todo lo malo. Pero cuando Cristo dice: yo te voy a dar un corazón nuevo y yo voy a poner mi espíritu dentro de ti, aleluya, dentro de vosotros, ahí comienza la obra de Dios, la obra verdadera, porque es el Espíritu de Dios el que toma la palabra y la escribe en las tablas de nuestro corazón. No está escrita la palabra por tinta de un lapicero, de una pluma de un lapicero humano, sino está escrita con la tinta de la sangre preciosa
preciosa de Cristo Jesús, escrita por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, entrando a nosotros y escribiendo en nosotros la palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso nos habla el versículo 26: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu de Dios sabemos que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y podemos decir, sí, Dios está aquí, Dios va conmigo donde quiera que yo voy, y etcétera, y eso es bueno. Dios está en todo lugar, pero no es suficiente que Dios esté en todo lugar. Si Dios está en todo lugar, está fuera de mí, pero no está dentro de mí. Si su Espíritu se pasea y se mueve como se movía en un principio sobre la faz de las aguas, pero no está en mí, no me va a servir de mucho. Es decir, usted recuerda lo que pasaba con el rey Saúl cuando lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Dice la palabra que mandó llamar a David. Este jovencito estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y ministraba alabanzas delante de Saúl, y aquel mal espíritu, aquella influencia dejaba de perturbarlo, se alejaba de Saúl. Pero apenas se iba David a sus quehaceres y volvía aquel mal espíritu a atormentar a Saúl. Entonces no es suficiente solo conformarnos con llegar a un ambiente donde digamos, ahí se siente la presencia de Dios. Eso es bonito, eso es bueno, pero no es suficiente. Usted necesita tener el Espíritu Santo dentro de usted y decir, aunque esté fuera de este ambiente y esté en la casa y esté en el trabajo y esté en la calle, yo quiero sentir la presencia de Dios, y yo quiero tener acceso a la presencia dentro de mí, dentro de mi corazón. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, los sensibles. Un corazón de carne tipifica una sensibilidad a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. El hombre, cuando no conoce a Cristo, su corazón es un corazón de piedra, un corazón duro. Le hablan del Señor y uno escucha y sí, se burla y se ríe y sigue ignorando aquello y se va a vivir su vida a su manera, porque el corazón está duro, insensible a la presencia de Dios. Solamente Cristo, el que viene a nuestra vida y nos da un corazón de carne. Y ahora sentimos muchas veces el llorar de gratitud. Y dicen, ¿por qué los aleluyas lloran? No lloramos porque nos regañan, no lloramos porque simplemente sentimos algún dolor. No, lloramos de gratitud, lloramos de amor, porque ahora Dios nos ha dado un corazón de carne. Ya no es el corazón duro de piedra, ya no es el corazón que dice los hombres no lloran. Ahora en Cristo, aún el hombre, más bigotón, más macho, más hombre, se le derraman sus lágrimas delante de la presencia de un Dios vivo, porque ¿quién podrá estar de pie delante de la presencia soberana de un Dios verdadero, de un Dios genuino, de un Dios real? Porque todo lo que se llama Dios en este mundo no son dioses, son solamente objetos creados por Dios, por el hombre, que les llaman dioses, pero no son dioses. Dios hay uno solo, el creador del cielo y de la tierra, el eterno Dios de los cielos. Él es el único, no hay más fuera de él. Sigue diciendo la palabra, versículo 27, y avanzo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Vuelve a repetir, vuelve a hacer énfasis, dentro de vosotros. El versículo 26 dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 vuelve a hacer el mismo énfasis: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cómo es que hará que andemos en sus estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra? ¿Cómo provocaría Dios que andemos en sus estatutos?
estatutos, su palabra, y los guardemos, sus preceptos, y los pongamos por obra. La razón es porque los va a poner dentro de nosotros, porque los va a escribir dentro de nosotros. Por eso repito, la palabra escrita dentro de nuestro corazón, esa es la palabra que nos cambia, esa es la palabra que cobra vida, esa es la palabra que nos transforma. Esa es la diferencia, lo que marca una diferencia entre lo que es religión y lo que es una relación, una obra de Dios en el corazón del hombre. Cuando la palabra solo la tenemos por afuera, solo la tenemos de adorno, solo la conocemos de una manera intelectual, superficial, pero no entra al corazón, no es parte de nuestra vida, no es una palabra que Dios nos impulse a andar en esa palabra, a guardar esa palabra, a poner por obra esa palabra. La única palabra que nos vamos a sentir siempre impulsados por naturaleza a honrar, a amar, a guardar, a poner por obra, es la palabra que está escrita en nuestro corazón. Toda palabra que está escrita en tu corazón, esa es la palabra que amarás, esa es la palabra que fluirá en ti y no te costará poner por obra. La palabra que no está escrita en tu corazón, aunque esté escrita en una Biblia, batallarás para ponerla por obra, porque está escrita en una Biblia, pero no está escrita en tu corazón. Y todo lo que está fuera de nosotros y no está dentro de nosotros, batallamos para guardarlo, batallamos para ponerlo por obra, batallamos para obedecerlo. Repito, porque está fuera de uno. Solo lo que está dentro es lo que podrás amar, es lo que podrás con gozo obedecer, es en lo que te deleitarás. Uno no se deleita en nada que está fuera del corazón, en lo que se deleita es en lo que está dentro del corazón. Dime tú una cosa en la que te deleitas y yo te diré, esa es una cosa que está dentro de tu corazón. Si alguien dice, ay hermano, yo me deleito jugando el fútbol o mirándolo, pues eso es lo que está dentro de tu corazón. Por eso te deleitas en ello, está dentro de ti. O yo me deleito en alguna otra cosa, es lo que hay en tu corazón. Lo que hay en el corazón, por naturaleza nos deleitamos, nos gozamos en ello, lo buscamos practicar, lo buscamos obedecer porque está en nosotros. Pero lo que está fuera de nuestro corazón es una carga, es una batalla, es una lucha. A mí me cuesta obedecer esto, hermano. Sí, hermano, yo sé que la Biblia dice eso, pero ¿cómo me cuesta hacer eso que dice la Biblia? Todo lo que está fuera de tu corazón te costará, como le costó al pueblo de Israel obedecer la ley de Dios en el desierto, obedecer los mandamientos de Dios. Le costó drásticamente y nunca pudo hacerlo porque nunca estuvieron dentro de ellos. Pero el nuevo pacto, nos dice Dios, no es como el antiguo pacto donde Dios escribía las leyes en tablas de piedra. El nuevo pacto consiste en que Dios escribiría la ley de Dios, la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón, para que andemos en ella, para que guardemos esa palabra, para que lo pongamos por obra. Esa es la manera de fluir naturalmente en lo que Dios quiere que fluyamos. Cuando está dentro de nosotros, fluyes en ello naturalmente. Todo lo que está dentro de ti, repito, no te cuesta hacerlo, no te cuesta obedecerlo. Fluyes naturalmente en ello porque está dentro de tu corazón. Sea esto, cualquier cosa, está dentro de ti. Cuando una persona, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, está dentro de tu corazón, lo amas, lo tienes acá dentro, ¿verdad? Una esposa, un esposo a una esposa, no le cuesta amarla, no le cuesta valorarla, no le cuesta ser amable con ella, no le cuesta tratarla bien. ¿Por qué? Porque está dentro de su corazón. Pero cuando se sale del corazón, aquello comienza a ser difícil, cansado, molesto, enfadoso. Ya
no me agrada tanto, no te acerques tanto, no me enfades tanto, dame mi espacio, dame mi tiempo. Y comienza a caerse solo en deberes, en compromisos, en responsabilidades, una monotonía, y se pierde la esencia de la relación. ¿Por qué? Porque cuando estaba dentro del corazón aquella persona, pues era fácil fluir en una relación. Es fácil fluir en una relación con alguien que está dentro de tu corazón. Pero con alguien que está fuera de tu corazón es un deber, es una obligación, es un compromiso, y cuesta poder hacerlo. Cuando está dentro de tu corazón es fácil sobrellevar los errores el uno del otro. Es fácil sobrellevar las diferencias porque está dentro de tu corazón. Mire usted a una parejita de novios o de recién casados. Es fácil sobrellevar cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque está dentro del corazón el uno del otro, y sobrellevan fácilmente las cosas. El problema es cuando ya no está dentro de mi corazón, y peor tantito, si ahora ha reemplazado a aquella persona con alguien más. Ahora ya de alguna manera le ha dado lugar a alguna otra cosa, es decir, que entre otra persona, otra mujer en el corazón de aquel hombre, o otro hombre en el corazón de aquella mujer. Ahí es terrible aquello. Es mucho peor todavía, porque lo que hay dentro de tu corazón es lo que va a regir tu vida, es lo que va a determinar tu destino, es lo que te va a hacer fluir en una dirección. Es como un río que te va llevando lo que hay dentro de tu corazón. Por eso el Señor dice: yo quiero poner mi palabra dentro de tu corazón para que fluyas en ella, para que ella te mueva, para que ella te alimente, te sustente, te guarde, para que ella sea en ti y tú en ella, ella en ti y tú en ella. Seas uno con mi palabra. Esa es la palabra, repito, que nos cambia, que nos transforma, que nos bendice de una manera especial. Ahora, veamos entonces, y vamos avanzando. Hablamos entonces de las tablas, la palabra escrita en las tablas del corazón. Pero si miramos el reflejo en lo que le mencionaba de las leyes que Dios le dio a Moisés, escritas en tablas de piedra, guardadas en el arca del pacto, como lo dice Hebreos 9, 4 y 5. Ahora debemos de entender el simbolismo. Ahora el arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Si nos preguntáramos, ¿dónde está esa arca? Pues solo Dios sabe dónde estará. Creo que nadie sabe, o si alguien sabe, pues la mayoría no sabemos dónde está esa arca del pacto. Pero esté donde esté, sabemos que ya no es lo que era antes. ¿Por qué ya no es lo que era antes? Porque antes Dios eligió esa arca para habitar, para hacer su presencia manifiesta en esa arca del pacto. Después entendemos que Dios ya hizo su presencia manifiesta en el lugar santísimo, en el templo. Una vez que se construyó el templo, el lugar santísimo, la misma arca se puso dentro del lugar santísimo, y ahora era en el lugar santísimo. Pero ahora entendemos que Cristo dijo que ahora ya el templo, dijo: si derriban ese templo hermoso, grande que está ahí, yo lo voy a levantar de nuevo en 3 días. Ya no hablaba del templo de piedra, ya no hablaba del templo literal, hablaba del cuerpo primero de Él mismo, que resucitaría al 3er día, convirtiéndose en el verdadero templo y morada del Espíritu Santo. Y nosotros de igual manera, juntamente con Él, al creer en Él, la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nos preguntamos ¿dónde está el arca ahora para nosotros como iglesia de Cristo? Yo le diría: ahora el arca del pacto es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Ya no es aquella cajita que cargaban por un lugar y por otro, por el desierto y por un lado y por otro. Ahora nosotros somos ese templo, esa morada, esa arca. Dios dice: ya no voy a habitar en templos hechos por manos de hombre, ya no voy a habitar en objetos de una manera o de otra. Ahora voy a habitar en el corazón de mi pueblo. Voy a habitar en el corazón de los creyentes.
creyentes, ahí voy a hacer mi residencia, ahí voy a hacer mi morada. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? No ignoren esa verdad, dice el apóstol Pablo. Entonces el arca del pacto ahora es nuestro corazón, donde Cristo mora. Pues ahí es donde reside la presencia de Dios ahora. Ahí es donde está la presencia de Dios. No busques la presencia de Dios en objetos, en cajas, en lugares entre comillas sagrados. Podemos ir a Jerusalén y está muy bien ir como un lugar histórico para mirar y conocer, pero no busques la gloria de Dios en un lugar geográfico. Busca la gloria de Dios en tu corazón, porque Dios ha buscado morar, ha elegido habitar, ha elegido hacer de tu corazón esa arca, ese cofre, esa habitación, ese lugar donde Él elige morar, vivir. Entonces allí es donde está la presencia de Dios. Y oiga esto, y ahí es donde somos llamados a guardar la palabra de Dios, como fue guardada en el arca del pacto en la antigüedad. En la antigüedad Dios le dijo a Moisés: toma estas tablas de piedra y guárdalas en el arca del pacto. Ahí donde está la presencia de Dios, ahí donde está la gloria de Dios, ahí quiero que guardes las tablas del pacto. Ok, eso fue para Moisés y el pueblo de Israel. ¿Y qué para nosotros? ¿Dónde está el arca del pacto, Señor? ¿Dónde está ahora las tablas de piedra? ¿Dónde está ahora esa palabra? ¿Dónde está eso? Bueno, ahora el arca del pacto es mi corazón. Y ahora las tablas no son de piedra, las tablas son de carne. Y ahora ahí escribe Dios la palabra, ahí graba Dios la palabra en las tablas de carne que son mi corazón. Y allí escribe su palabra. Y cuando escribe su palabra, somos llamados a guardar esa palabra en nuestro corazón. Por eso es el simbolismo de las leyes de Dios guardadas en el arca del pacto, y ahora la ley, la palabra de Dios escrita en las tablas del corazón y guardadas en ese cofre, guardadas en nuestro corazón. Cuando guardamos la palabra de Dios, ella nos guarda a nosotros. Cuando la honramos, ella nos honra a nosotros. Cuando nos gozamos en ella, ella nos causa alegría, fortaleza, bendición, satisfacción, porque es la palabra en nuestro corazón. Si comprendemos, mis hermanos, vamos a ir avanzando en nuestro tema ahora. Veamos esto. Cuando hablamos de la palabra escrita en las tablas del corazón, debemos de entender lo siguiente. Debemos de entender que no solamente Dios quiere grabar o escribir su palabra en nuestro corazón. Nuestro corazón es como una libreta donde el mismo mundo, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido escribir, ha querido grabar en nuestro corazón un montón de palabras, un montón de escritos, una historia distorsionada de nuestra vida. Ha querido grabar menosprecios, abusos, complejos de inferioridad. Nos ha hecho creer, o nos ha querido hacer creer, grabando en nuestro corazón: tú no eres nada, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes. Y quiere grabar en nuestra vida a través de palabras de maldición que nos dijeron, que nos marcaron, a través de experiencias dolorosas que vivimos, de maltratos, de abusos, de golpes, de diferentes cosas, queriendo grabar en nuestro corazón inferioridad, complejos, hacernos sentir desechables, hacernos sentir que no servimos. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando vamos con esa historia distorsionada escrita en nuestro corazón, por lo que vivimos en el mundo, por lo que el diablo quiso hacer en nuestra vida, y lo que tanto pasamos,
malas experiencias y lo demás, muchas veces permitimos que eso defina nuestra vida y permitimos que esa sea la historia que esté grabada en nuestro corazón. Y el problema es que hay muchas personas que por mucho tiempo trataron o han tratado de arrancar de su corazón esa historia negativa, esas palabras hirientes, esos desprecios, esas malas experiencias que quedaron grabadas en el corazón. Han querido borrarlas, han querido quitarlas. El hombre dice: me voy a ahogar en el alcohol para olvidar mi desgracia, para olvidar mi miseria. Y se ahoga en el alcohol, pero el alcohol no puede borrar aquel dolor, no puede borrar aquella experiencia negativa. Por más que se hunde en el alcohol, ya no es solamente el alcohol. En el pasado era común y típico el alcohol solamente, ahora es la droga. Diferentes tipos, diferentes clases, buscando ahogar el dolor, buscando olvidar el pasado, buscando que el dolor mengue y todo aquello. Y lamentablemente no mengua cuando estoy bajo la influencia de la droga, del alcohol o de algún placer para querer olvidar mi dolor, mi pasado, mi vida que me marcó, que me dejó grabado aquello en lo más íntimo de mi ser y no me lo puedo arrancar por más que quiero, por más que intento. Repito, por eso el hombre muchas veces y la mujer por igual se pierden en una cosa, en otra, tratando de anestesiar su dolor, tratando de olvidar aquellas experiencias negativas y nada lo puede cambiar. Ni la psicología borra esas huellas y esas marcas, ni la filosofía, ni con lo que es con la terapia y con con cualquier persona que se busque ayuda, que se busque la ayuda para superar aquello, nos ayudan, son como una anestesia que nos ayudan a sentirnos mejor, pero no arrancan el problema. El único que borra, el único que tiene poder para borrar esa historia negativa es cuando la sangre de Cristo cubre el corazón del hombre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para borrar mi historia dolorosa, mi historia negativa, mi historia triste, y cambiar mi lamento en baile, mi tristeza en alabanza. Solamente es el poder de la sangre de Cristo el que tiene poder, dice la Escritura, aún para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de experiencias dolorosas. Y Él es el único que tiene el poder para limpiar, para cambiar, para darnos una hoja nueva en blanco. Por eso dice la palabra: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él nos da una libreta nueva para comenzar una vida nueva, para que el pasado, para que los errores, para que los fracasos, para que los daños que experimentamos en el ayer no sigan marcando nuestra vida, no sigan produciendo dolor, no sigan produciendo rencor, no sigan produciendo amargura, no sigan produciendo tristeza, no sigan produciendo todo aquello malo, sino que comience a haber un cambio maravilloso en nuestra vida. Pero para que eso suceda, tenemos que entregarle al Señor esas cosas, porque muchas veces podemos decirle al Señor: ven a mi corazón, Señor, ven a mi vida, yo te recibo. Pero hay cosas que seguimos guardando, que seguimos reteniendo y que no le entregamos al Señor. Y para que el Señor limpie, quite y arranque, tiene que ser con tu permiso, tiene que ser con tu autorización. El Señor no hace nada en contra de tu voluntad, no hace nada a la fuerza. Todo es con tu permiso. Cuando tú le dices: Señor, no quiero más esto, Señor, no quiero más este dolor, no quiero más esta tristeza, no quiero más, Señor, este rencor, no quiero más esto que carcome mi alma, te lo entrego, te lo rindo, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. El Señor descenderá y hará una obra maravillosa en tu vida, limpiando tu corazón, limpiando tu alma de una manera especial. Él hará algo maravilloso.
Él hará algo sobrenatural de una manera especial. Entonces, tengamos cuidado, porque, repito, lo escrito en nuestro corazón siempre será lo que regirá, lo que gobernará, lo que controlará y determinará nuestro destino, el destino de nuestra vida. ¿Dónde terminaremos? ¿Qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón siempre será como un imán que te jala en una cierta dirección. Si en tu corazón hay algo malo, siempre, aunque tú digas yo quiero hacer lo bueno, sentirás una fuerza. Dicen, yo siento como un imán que me jala hacia lo malo. Yo siento algo que no me permite avanzar en la dirección que sé que debería de caminar, en la dirección que sé que me beneficia caminar. Hay algo que me jala en una dirección incorrecta. Hay algo que me jala para otro lado. ¿Qué es lo que me jala? Generalmente es lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón que no le he entregado al Señor. Lo que hay en mi corazón que de alguna manera, repito, es como un imán. Y si lo que hay en tu corazón es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, y le entregas al Señor todo aquello negativo, y ahora el Señor comienza a escribir una nueva historia en tu vida, y dice, se llamaba así, pero ahora se llama así. Ahora es mi hijo, ahora es redimido, ahora es nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahora es real sacerdocio, ahora es un pueblo diferente, ahora es mi hijo, mi hija, ahora es un santo de Dios. Entonces comienzas a tener una nueva identidad, y ahora comienza a moverte, a inclinarte hacia lo bueno, aquello que está escrito en tu corazón, repito, como un imán que te jale en esa dirección. Si es lo bueno, lo de Dios, la palabra, la que está escrita en tu corazón, sentirás un impulso hacia Dios, un impulso a honrar su palabra, un impulso a poner por obra su palabra, a obedecer su palabra. Cuando todos te dicen, no hay necesidad, no seas exagerado, diviértete, vive tu vida, mira esto, mira lo otro, pero cuando guardas la palabra te impulsará en el camino correcto. La palabra te dirigirá en el camino correcto. La palabra te moverá en el camino correcto. La palabra será la mayor influencia, el poder que te motiva, que te impulsa a caminar en la dirección correcta. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón tiene que ver con lo que es la palabra escrita en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón. Tiene que estar escrita acá adentro. Por eso le digo, podemos todos escuchar la misma palabra, y en algunos causa un efecto poderoso y cambia y transforma sus vidas de maneras increíbles, y en otros parece que no causa nada. Y la misma palabra que escuche el uno, la escuche el otro, la diferencia la hace si yo abro mi corazón, si yo permito que entre esa palabra, si yo permito que se grabe, que el Espíritu de Dios grabe en mi corazón, escriba en mi corazón esas leyes de Dios. Entonces miraré la gloria de Dios sobre mi vida, amaré su palabra de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. Estamos comprendiendo. Veamos entonces, veamos qué nos dice la palabra, y avancemos a un pasaje más antes de que el tiempo nos gane. Venga conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Qué hermoso. El Señor nos habla en este pasaje y de la mayoría del capítulo 3. Viene hablando del reposo que Dios le ofreció al pueblo de Israel. Y dice que no entraron en su reposo. Que no entraron en el reposo. Literalmente sí entraron en el reposo porque guardaban el día sábado. Hablando de ese reposo literal, que nosotros entendemos que el día sábado es un día simbólico, es un reposo simbólico, porque guardar un día a nadie le da reposo real. A nadie le da reposo real. Si usted está cansado, agobiado de preocupaciones y de luchas y de situaciones diversas que está pasando, guardar un día no le va a dar un descanso real. Guardar un día, no hacer nada un día, en este caso hablar del sábado o del domingo, porque hay iglesias o creencias que guardan el día sábado y dicen esto es guardar el reposo, esto es el día de reposo y hay que guardar el día de reposo el sábado. Otros guardan el domingo porque dicen es que fue cambiado del día sábado al día domingo porque Cristo resucitó el domingo, y dan su argumento y dicen vamos a guardar el domingo, y el domingo es el día que se tiene que guardar. Hermanos, ni guardar el sábado ni guardar el domingo le sirve verdaderamente a alguien de algo realmente efectivo. ¿Por qué razón? Porque guardar un día, descansar un día, sábado o domingo o el día que sea, pues te dará cierto descanso físico, pero no te quitará tus angustias, tus problemas, tus necesidades, tus cargas emocionales, espirituales de diferente tipo. No te los va a quitar. El pueblo de Israel, dice este pasaje, que ellos no alcanzaron a entrar en el reposo. Pero ellos guardaban el día sábado, pero no entraron en el reposo verdadero. El reposo verdadero no es guardar el día sábado, no es guardar un día. El reposo verdadero no es guardar el domingo ni cualquier otro día de la semana. El reposo verdadero solo está en Cristo Jesús, en guardarlo en nuestro corazón, en permanecer en Él y Él en nosotros. Es Cristo, Él es el que nos otorga un verdadero reposo, y no nos lo otorga un solo día de la semana, nos lo otorga los 7 días de la semana. Usted puede tener descanso, reposo verdadero en Cristo. Por eso Cristo dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga. Entonces el escritor de los Hebreos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Entonces está hablando del pueblo de Israel y está hablando de nosotros, la iglesia. Dice: pero no les aprovechó a ellos la palabra que se les habló. No les aprovechó el oír la palabra. O sea, no es que no oyeron la palabra. Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de que no les aprovechó lo que oyeron. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de la iglesia, y está diciendo: el pueblo de Israel nunca pudo entrar en el reposo verdadero de Dios, nunca conoció el verdadero reposo. Guardó el sábado toda su historia, pero nunca pudo entrar en el verdadero reposo. ¿Por qué no entraron en el reposo? Porque primero no era un día, no era un sábado el verdadero reposo. El verdadero reposo es Cristo. Es Él el verdadero reposo. Y dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la palabra que solo oímos y no va acompañada de fe, esa palabra no nos aprovecha de mucho, no nos cambia, no nos transforma, no nos ayuda de mucho.
sino que es un mero conocimiento que obtenemos. Pero la palabra que nos ayuda, que nos cambia, que nos da reposo, que nos da descanso, es la palabra que oímos, pero que va acompañada de fe en los que oímos esa palabra. Es decir, la palabra que oímos con fe es la palabra que queda escrita en nuestro corazón. Es la palabra que oímos, es la palabra que creemos y es la palabra que obedecemos. Pero no la oímos, no la creemos, no la obedecemos, sobre todo no la obedecemos para que quede escrita. La obedecemos porque está escrita. O sea, no es que a través del obedecer la palabra se va a escribir, no. El que esté escrita es la evidencia de que esté escrita, es que la vas a obedecer. Pero ¿cómo se escribe entonces la palabra en el corazón del hombre? ¿Cómo se escribe? Por supuesto, debemos de entender que tenemos que abrir el corazón al Señor, que tenemos que darle lugar al Señor en nuestra vida para que Él transforme, trabaje, escriba sus leyes en nuestro corazón y haya una transformación maravillosa. No es el hombre el que cambia, hermanos. Yo no cambié. Si de algo estoy seguro, es que cuando yo vine a Cristo, yo no hice el mayor esfuerzo por cambiar. A mí Cristo me cambió, me transformó, hizo una obra maravillosa en mi vida que yo supe que era diferente. No entendía nada, no sabía lo que había pasado en mi vida, pero cuando su Espíritu llegó a mi vida, cuando me llenó, me hizo hablar en otras lenguas, sin entender yo, sin saber, sin conocer, sin haber leído en la Biblia que había tal cosa como otras lenguas. Yo no sabía lo que me había acontecido, pero cuando yo me levanté de aquel lugar, sabía que mi vida algo la había transformado y sabía que era Dios. No sabía explicarlo, no entendía cómo. Hasta después fui entendiendo por la palabra la obra que Dios había hecho en mi vida. Pero yo entiendo que no en todos ha trabajado de la misma forma, el mismo proceso, pero en todos trabaja de una manera maravillosa cuando le abrimos el corazón, cuando le permitimos entrar para que Él haga esa obra preciosa y linda en nuestra vida. Entonces, al pueblo de Israel dice que no le aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada con la fe. Es necesario acompañar la palabra con la fe para que la creas, la recibas, le abras el corazón y pueda entrar y escribirse en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía que una de las diferencias entre la religión y la obra de Dios verdadera, la relación con Dios, es la palabra escrita en el corazón del hombre. Es lo que Dios hace en el corazón del hombre. De otra manera, el hombre tiene religión. El pueblo de Israel tuvo una religión todo el peregrinaje por el desierto y aún cuando entraron a la tierra prometida, porque acá el escritor de los Hebreos está hablando muchos años después de que ya habían entrado a la tierra prometida. Ya era Israel una nación, ya estaban en la tierra prometida, y el escritor de los Hebreos en el Nuevo Testamento dice: ellos no entraron en el reposo, no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada con fe. No creyeron esa palabra, no le abrieron el corazón, no le permitieron entrar y obrar y trabajar verdaderamente en sus vidas, y por eso no miraron un fruto de esa palabra maravillosa. Entonces nosotros debemos de ser diferentes. Ellos tuvieron una religión. Pablo era fariseo de fariseos, dice irreprensible en cuanto a la ley, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, y habla de todas sus credenciales en la más alta categoría. ¿Quién como Saulo de Tarso? Admirable, resaltante, imponente. Pero él dice: yo tenía una religión vacía y hueca. ¿Pero qué, no conocías de Dios? Sí, claro que conocía al Dios de Israel, conocía la ley, conocía la palabra, pero no estaba acá adentro.
no conocía a Cristo, y toda esa palabra que conocía estaba toda afuera y no estaba nada dentro, y solamente tenía una religión más, no tenía una relación genuina y auténtica con el Dios de los cielos, hasta que Cristo vino a mi vida. Ahora Él cambió mi vida y ahora no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio. No tengo ya una simple religión, tengo una relación con Dios. Hay una obra de Dios en mi corazón, y esto es lo que debemos de buscar y anhelar cada uno de nosotros. El tiempo se nos ha ido. Vamos a profundizar más en nuestro próximo tema, en entender cómo se escribe, cómo se graba esa palabra en el corazón. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa mañana y vamos a hablar con el Señor.